recreando la vida de Hipatia de Alejandría. Desde sus inicios hasta su trágico final, Hipatia nació en Alejandría, Egipto, alrededor del año 360 a.C., hija del matemático Teón. Desde su infancia estuvo inmersa en un ambiente académico, lo que despertó su interés por el conocimiento y la ciencia. Desde pequeña, Hipatia fue educada por su padre, quien no solo le enseñó matemáticas y astronomía, sino que también le transmitió una profunda pasión por el aprendizaje. Esta sólida base educativa la preparó para enfrentar desafíos intelectuales más complejos. Decidida a expandir su horizonte intelectual, Hipatia viajó a Atenas, uno de los centros culturales y filosóficos más importantes de la época. Allí se sumergió en el estudio de la filosofía y otros campos del saber, lo que enriqueció enormemente su perspectiva y conocimientos. Tras completar su formación en Atenas, Hipatia regresó a Alejandría. Allí decidió dedicarse a la enseñanza en la escuela neoplatónica, siguiendo los pasos de su padre y otros eruditos. Su regreso fue un impulso significativo para la vida académica de la ciudad. En poco tiempo, Hipatia se convirtió en una figura prominente, no solo en la escuela neoplatónica, sino en toda Alejandría, destacándose por su erudición y su capacidad para enseñar y guiar a sus estudiantes en la búsqueda del conocimiento. Su reputación atrajo a estudiantes de todo el Mediterráneo. Hipatia destacó en el campo de las matemáticas, desarrollando comentarios influyentes sobre obras de Diófanto y Apolonio. Su capacidad para desentrañar y expandir teorías complejas contribuyó significativamente a la comprensión de las matemáticas en su tiempo, estableciendo un legado duradero en esta disciplina. En astronomía, Hipatia hizo contribuciones notables, incluyendo la mejora del astrolabio, un instrumento vital para la navegación y la observación astronómica. Su trabajo permitió avances significativos en la forma en que los astrónomos y navegantes medían las posiciones estelares, facilitando un mayor entendimiento del cosmos. Hipatia no solo se dedicó a la academia, sino que también participó activamente en la vida pública de Alejandría. Su presencia en la esfera pública fue un testimonio de su influencia y respeto en una sociedad predominantemente dominada por hombres, y su voz se convirtió en una crítica vital en debates políticos y culturales. Como figura central en la escuela neoplatónica de Alejandría, Hipatia atrajo a estudiantes de todo el Mediterráneo. Su enseñanza no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que también fomentaba el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad, principios que resonaban profundamente en sus discípulos. Uno de sus alumnos más destacados fue Cinesio de Cirene, quien más tarde se convertiría en obispo, pero siempre mantuvo un profundo respeto y admiración por su maestra. La influencia de Hipatia en Cinesio y otros estudiantes es un testimonio de su habilidad pedagógica y su impacto duradero en el pensamiento antiguo. Hipatia de Alejandría basaba sus enseñanzas en el riguroso pensamiento neoplatónico, donde la búsqueda de la verdad era primordial. Su enfoque filosófico enfatizaba la importancia de la razón y la ciencia, alejada de los dogmas religiosos, lo que la convirtió en una figura central en la educación y el pensamiento de su tiempo. A pesar de vivir en una era dominada por hombres, Hipatia ganó el respeto de ambos, la comunidad pagana y cristiana, gracias a su erudición y virtud. Su capacidad para navegar en estas comunidades diversas mostraba su habilidad diplomática y su compromiso con la enseñanza y la sabiduría. Sin embargo, el paisaje político y religioso en Alejandría estaba cambiando. La influencia del cristianismo crecía y con ella surgían tensiones entre diferentes grupos. Hipatia se encontró en medio de estas disputas, a pesar de sus intentos de permanecer al margen de los conflictos religiosos y políticos. Su relación con Orestes, el prefecto romano de Alejandría, fue particularmente significativa. Orestes, quien también respetaba el pensamiento racional y la ciencia, encontró en Hipatia una aliada intelectual. Sin embargo, esta alianza fue mal vista por sectores más extremistas del cristianismo, liderados por el obispo Cirilo, quien veía en ella una amenaza política y religiosa.
Las acusaciones contra Hipatia de practicar brujería y propagar el paganismo comenzaron a circular, impulsadas por la hostilidad de estos sectores cristianos. Estos rumores eran infundados y tenían más que ver con el miedo a su influencia y su relación con figuras políticas clave como Orestes, que con su verdadera naturaleza o prácticas. El clima de conflicto religioso en Alejandría llegó a un punto crítico en el año 415 d.C. La ciudad, un hervidero de tensiones políticas y disputas religiosas, se convirtió en un terreno fértil para el extremismo. La creciente influencia del cristianismo empezó a chocar frontalmente con las prácticas y creencias paganas, creando un ambiente de inestabilidad y miedo. Hipatia, con su reputación de pagana y sus estrechos lazos con figuras políticas como Orestes, el prefecto romano, se encontró en el centro de estas tensiones. Su influencia en círculos académicos y políticos fue vista con recelo por sectores cristianos que la acusaron de fomentar la herejía y practicar la brujería. Estas acusaciones infundadas aumentaron la hostilidad hacia ella. La situación se agravó cuando una turba de cristianos fanáticos, impulsados por el fervor religioso y las acusaciones de líderes eclesiásticos, decidió actuar. En marzo de 415, Hipatia fue brutalmente atacada por esta multitud mientras se desplazaba en su carruaje por las calles de Alejandría. La violencia de la turba no conocía límites. El ataque culminó en una tragedia espantosa. Hipatia fue despedazada y sus restos fueron quemados en un acto de barbarie que conmocionó a la comunidad intelectual de la época. Este evento no solo marcó el fin de una de las mentes más brillantes de Alejandría, sino también simbolizó el declive del ambiente cultural y científico de la ciudad. La muerte de Hipatia resonó a través del Mediterráneo, dejando una profunda huella en la memoria colectiva. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha entre el conocimiento y la ignorancia, la razón y el fanatismo. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a numerosas generaciones a defender la libertad de pensamiento y la integridad intelectual. La muerte de Hipatia resonó profundamente en la comunidad intelectual de la época, generando un vacío en el mundo académico y cultural de Alejandría. Su trágico final fue visto como un símbolo del declive del pensamiento libre y la tolerancia en un periodo marcado por conflictos religiosos y políticos. Su asesinato no solo marcó el fin de una era en Alejandría, sino que también simbolizó el ocaso de la antigua era clásica. La ciudad, que había sido un faro de conocimiento y cultura, comenzó a perder su brillo y relevancia como centro del saber. A pesar de la brutalidad de su muerte, el legado intelectual de Hipatia se preservó a través de las obras y cartas de sus alumnos. Sus enseñanzas y métodos científicos continuaron influenciando a generaciones futuras, manteniendo viva su memoria y su contribución al mundo del conocimiento. Hipatia no solo dejó una huella en el ámbito científico y filosófico, sino que también se convirtió en un icono para futuras generaciones. Su vida y obra han sido reevaluadas a lo largo de los siglos, reconociéndola como una mártir de la ciencia y la razón, una figura que desafió los límites impuestos a su género y su tiempo. Las representaciones artísticas y literarias de Hipatia a lo largo de los siglos han contribuido a cimentar su estatus como una figura legendaria. Estas representaciones han enfatizado su sabiduría, coraje y dedicación al conocimiento, inspirando a artistas y escritores a reflexionar sobre su vida y su trágico destino. Hipatia ha sido una figura recurrente en el arte y la literatura, donde su vida y trágica muerte se han retratado con diversas interpretaciones. Algunos artistas la han idealizado como mártir de la ciencia, mientras que otros han enfocado en su sabiduría y dignidad, resaltando su contribución al mundo académico. En el movimiento feminista, Hipatia se ha convertido en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. Su historia resuena especialmente por ser una mujer que destacó en campos dominados por hombres, proveyendo un modelo a seguir de intelectualidad y liderazgo frente a adversidades extremas. Las contribuciones científicas y filosóficas de Hipatia han sido objeto de análisis en tiempos modernos,
destacando su habilidad para mejorar instrumentos como el astrolabio y sus aportes en matemáticas y astronomía. Estos estudios subrayan su papel crucial en el avance del conocimiento científico de su época. La historia de Hipatia ha perdurado en la cultura popular y educativa, sirviendo como inspiración para diversas obras, desde libros hasta películas. Su vida es frecuentemente citada en discusiones sobre la libertad académica y el choque entre ciencia y religión, resaltando su valentía y su búsqueda incansable de la verdad. Hipatia no solo es recordada como una mártir de la ciencia, sino también como un ícono de resistencia contra la opresión y la ignorancia. Su legado sigue vivo, motivando a generaciones futuras a defender la razón y el conocimiento en cualquier ámbito, incluso frente a las adversidades más desafiantes. Los estudios recientes sobre Hipatia han buscado desmitificar su figura, separando el mito de la realidad histórica. A través de un análisis riguroso, los historiadores intentan proporcionar una visión más equilibrada de su vida y obra, destacando su contribución real a las matemáticas y la filosofía. Alejandría, en la época de Hipatia, se consolidó como un fulcro cultural y científico del mundo antiguo. Este contexto enriqueció la labor de Hipatia, permitiéndole interactuar con otros pensadores de su tiempo y contribuir significativamente al legado cultural y científico que la ciudad ofrecía. La relación de Hipatia con figuras contemporáneas y su interacción con la política y la religión revelan la complejidad de su tiempo. Estas dinámicas no solo influyeron en su carrera, sino también en su trágico destino, mostrando cómo los conflictos político-religiosos pueden afectar a los individuos y sus comunidades. La muerte de Hipatia y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría son dos eventos que simbolizan la pérdida de conocimiento en la antigüedad. Su asesinato no solo fue una tragedia personal, sino también un golpe devastador para el conocimiento acumulado y la cultura intelectual de su época. Hipatia es recordada como un ejemplo emblemático de la búsqueda del conocimiento frente a las adversidades de un mundo en cambio. Su vida subraya la importancia de la perseverancia en la educación y la investigación científica, incluso frente a la oposición y el conflicto social. Hipatia de Alejandría encarna la eterna búsqueda del conocimiento, destacándose en un mundo en constante cambio. Su dedicación al estudio y enseñanza del neoplatonismo, matemáticas y astronomía resalta la importancia de la curiosidad intelectual y la perseverancia frente a las adversidades y transformaciones culturales de su época. Las enseñanzas de Hipatia, aunque antiguas, siguen siendo relevantes en debates contemporáneos sobre la ciencia, la filosofía y la sociedad. Su trágica muerte es frecuentemente examinada en foros académicos y culturales, provocando reflexiones sobre el impacto del fanatismo y la intolerancia en el progreso científico y el libre pensamiento. Hipatia no solo ha sido objeto de estudio en libros y artículos académicos, sino que también ha capturado la imaginación de cineastas y creadores de televisión. Su vida y obra han sido adaptadas en diversas obras, influyendo en cómo el público general percibe a las mujeres en la ciencia y la filosofía. El legado de Hipatia sigue vivo, sirviendo como fuente de inspiración no solo para aquellos interesados en la historia de la ciencia, sino también para quienes defienden la educación y el pensamiento crítico. Su vida destaca la importancia de las contribuciones femeninas en campos dominados históricamente por hombres. Como pionera en la educación y el pensamiento científico, Hipatia de Alejandría ocupa un lugar destacado en la historia. A través de su compromiso con el saber y su trágico destino, nos recuerda la vital importancia de defender la razón y el conocimiento en cualquier época y sociedad. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje estoico y descubre contenido de calidad. Suscríbete, cómprate y dale me gusta para más videos increíbles.